Las imágenes se han transformado y han transformado al mundo. Yo pienso que sí es menester todavía hablar de fotografía, en la medida de que siempre va a existir una relación entre lo fotografiado, el aparato y la manera en la cual estas imágenes comienzan a circular. Si bien con el aparato fotográfico se hacen imágenes, si bien ahora hay un debate muy importante en relación solamente sobre las implicaciones de significado de la circulación y las mismas imágenes, yo creo que es importante hablar todavía del aparato, todavía es de una tecnología que va a relacionar el mundo que está allá afuera, va a crear representaciones y que van hasta comenzar a viajar o a diluirse en la vorágine mediática o de medios o electrónica en la cual se incorporan. Es precisamente esta tecnología la que va a ser importante para plantear esta relación entre el referente y lo fotografiado. Las imágenes se mueven. Existe siempre, ha existido cada vez más una vertiginosa transformación, vertiginoso movimiento, como las imágenes llegan, se van, y están constantemente golpeándonos. Lo que yo intento hacer con mi trabajo precisamente es parar ese flujo, de repente pararlo de una manera física, en la medida que son piezas que tienes que ver, que son fotografías que tienes que ver, que tienes que parar a ver cuadros. Hay toda una tradición de la mirada relacionada con ver cuadros. No viene solamente de la fotografía, viene también de la pintura, más bien se gesta en la pintura, posteriormente es abrazada por la fotografía, precisamente, y en este proceso ya convencionalizado de ver, mis cuadros, mis fotografías proponen incertidumbre, proponen silencios, proponen pausas donde el espectador tiene que detenerse, tiene que reflexionar, tiene que ver lo que está allí detrás para lograr entenderlo. Es un documentalismo no directo, es un documentalismo que ofrece guiños y que no busca mostrar información abierta. Digamos, el siglo XX trajo consigo la reproducción con la fotografía, la reproducción de la imagen, la diseminación de la imagen por todas las esferas de la vida. Las últimas décadas han traído también la reproducción ya no en un medio material físico, sino virtual, de una cantidad de imágenes tremenda. Nuestra relación precisamente entonces con lo que representan estas fotografías o estas imágenes también se ha transformado. Nuestra sensibilidad es otra, es la manera en la cual nos aproximamos a una fotografía que encontramos en internet, la manera en la cual pensamos o sentimos relacionado con temáticas tratadas en imágenes que están circulando todo el tiempo, a todo momento, necesariamente va a transformar nuestra sensibilidad. En ese sentido, lo que yo hago es como parar un poco ese flujo. Hay artistas que deciden subirse a ese trajín. Yo lo hago de otra manera. A mí me interesa como quizás como poner una pausa y
aproximar al espectador a relaciones más directas, planteadas con viejas tecnologías que tienen el objetivo precisamente de relacionarnos con hechos específicos, en este caso el trabajo. El trabajo que presento en CIFO parte de distintos intereses previamente tratados en otros proyectos. En primera instancia, a un nivel temático, la condición de alguna forma del trabajo en la actualidad, lo abordan de diversas maneras en proyectos anteriores. Por otro lado, cuestiones más propias de la fotografía, ontológicas por llamarlo de algún sentido, como nociones de referencialidad o de construcción de memoria o de relatos relacionados con la memoria o la relación del periodo actual con momentos previos, particularmente el siglo XX. El tema fundamental de este proyecto es el trabajo. Existe una larga historia de representación del trabajo en fotografía, de hecho desde los inicios de la historia de la fotografía ha habido una diversidad de aproximaciones a la representación de los obreros, de los trabajadores, en una diversa índole muy variada de formas. Retomo esa temática y si algo vincula el trabajo y la fotografía es el tiempo. Es decir, la jornada laboral, la retribución al trabajo se mide por horas. La fotografía, la mezcla de luz y tiempo en el obturador hacen que una fotografía quede bien expuesta. Entonces, técnicamente lo que yo hago aquí es utilizar exposiciones muy largas, exposiciones que se pueden ir a través del uso de filtros especiales hasta 8 o 9 horas. Y lo que estoy fotografiando son jornadas laborales, gente trabajando, gente en las fábricas, obreros. Me interesa aquí más que la representación del trabajador es la representación del trabajo, una noción finalmente abstracta, pero que intento que por lo menos de manera heurística, no directa, permanezca en las fotografías que son las piezas posteriormente. Entonces, en algunas situaciones pongo el tripié, dejo la foto en un sitio, en una fábrica, en particular con un espacio de trabajo, dejo por horas la cámara, pueden irse, como mencioné, de 1, 2, hasta 8 horas. En otros momentos lo que yo hago es agarrar la cámara, no ponerla en el tripié, para también como espejear esta noción de trabajo, para también poner de manifiesto la condición performativa del acto fotográfico y finalmente del trabajo del otro lado. Esa es una parte fundamental de este proyecto, tanto el trabajo representado como el trabajo puesto en el acto mecánico de fotografiar. Uso una cámara análoga de gran formato que además me da la posibilidad de relacionar a partir de un proceso físico-químico el trabajo representado, denotado en el filme y que quede en la película. Existe una relación material entre el trabajo y lo que queda en el negativo, como una especie de fósil, como una especie de manto sagrado bíblico. En este sentido me interesa poner de manifiesto también la condición material de estas fotografías. Algo que mi trabajo
incorpora o sobre lo cual reflexiona es sobre la objetualidad de la fotografía. Wittgenstein decía que las palabras no tienen un significado fijo, las palabras son su uso. De la misma manera, siguiendo Sontag, yo siempre digo que las fotografías no tienen un significado duro, su significado es completamente arbitrario, depende dónde sean estas ubicadas. Y en ese sentido, yo siempre hago mucho énfasis en el papel semántico que tiene el sitio expositivo. En ese sentido también considero mi trabajo, además de fotográfico, relacionado con nociones artísticas de la segunda mitad del siglo XX, en el cual el sitio que acoge o la institución o el cubo blanco tienen un papel fundamental en la lectura que estas fotografías puedan tener. Mis fotografías son cuadros también, son objetos, y en ese sentido, y más particularmente en este proyecto, juego con la noción escultórica a partir de esto que acabo de mencionar, esta relación directa física que el papel fotográfico, impreso con ampliadora, tomado con filme, tiene con el acto del trabajo. Siempre trabajo con tecnología análoga en los últimos años, pero en este caso el uso de este tipo de tecnología, este tipo de cámaras viejas, la cámara que yo uso, por ejemplo, es una cámara de 1960. Particularmente en este proyecto, el vínculo de el objeto fotografiado y el negativo obtenido y la impresión hecha de gran formato con medios tradicionales tiene una razón particular. Me interesa que el uso de estos tipos de tecnología, el uso de este tipo de impresiones, el uso del planteamiento de estas temáticas, trabaje no solamente desde una perspectiva de información, sino también de experiencia. En ese sentido, me es importante el tamaño de las fotografías, me es importante la manera en las cuales están acomodadas en la sala de exhibición, me es importante un sinnúmero de factores no solamente relacionados con la imagen, sino también con otras nociones más vinculadas con problemas particularmente de las artes visuales. Creo también que la fotografía está ontológicamente relacionada con el aparato epistemológico que la veo nacer, con el positivismo. Podemos considerar lo que yo hago como una especie de documentalismo conceptual. ¿A qué me refiero con eso? La fotografía siempre ha estado relacionada con nociones de verdad o de construcción de realidades. En ese sentido, lo que yo sugiero es precisamente seguir utilizando esas viejas nociones, pero llevadas al espacio expositivo. Nociones como referencialidad, es decir, el vínculo que puede tener la fotografía que hago o la fotografía en general con el sujeto o el objeto fotografiado. Nociones más generales con temáticas como el trabajo ahora en particular, como el intentar representar el trabajo en la fotografía. Son reflexiones que yo incorporo particularmente en este proyecto. Ante el constante movimiento, ante la velocidad de las imágenes, de las cosas, de la vida en general, tal vez haya que proponer detenerse un poco, tal vez haya que proponer parar, buscar el piso nuevamente, buscar el suelo, pararnos delante de los procesos, pero con los pies en el suelo.